Ministerios Internacionales Comunidad Quirios presenta Predicaciones Dominicales, un espacio de enseñanza y crecimiento en la vida cristiana actual, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Con ustedes, el pastor Víctor Loaiza. Saludos hermanos en este domingo. Una vez más les saludo ahí en su casa, donde quiera que se encuentre, deseando lo mejor para su familia, su vida, y con la esperanza en el Señor de que pronto estaremos reunidos de acuerdo a las medidas que el Ministerio de Salud nos den para nuestras reuniones. Y bueno, mis hermanos, desde que comencé a hablar sobre las ofrendas en el Antiguo Testamento, pues llegamos a las ofrendas que también tienen que ver con dinero. Y entonces hemos estado estudiando lo que el Antiguo Testamento enseña acerca de las ofrendas, y hemos estado hablando de las ofrendas obligatorias, como también hemos estado compartiendo la ofrenda voluntaria que el pueblo de Dios siempre en la historia ha traído para darle al Señor y a su obra. El domingo pasado mencionamos un poco acerca de las primicias y yo les compartía que lo mejor era dejar un espacio solamente para hablar de las primicias. Las primicias hoy es una de las ofrendas más que en muchas iglesias se predica acerca de que las primicias le pertenecen a Dios. Y en nuestro contexto de hoy hay muchas iglesias que, además de tener sobres para diezmos, para ofrendas, también tienen sobres acerca de las primicias, como una ofrenda más que la iglesia hoy le pide a sus miembros. Y por eso he querido compartir en esta mañana acerca del origen de las primicias, que era lo que Dios quería enseñarle a su pueblo. Israel, en cuanto a las primicias, cuál era la intención de Dios, qué buscaba Dios con el pueblo de Israel para que le reconocieran con las primicias. Hoy es muy utilizado, especialmente en muchas iglesias lo practican al principio de año la propuesta es tener un año de bendición. Entonces, el primer salario de enero, traerlo como primicia al Señor. La primer quincena salario, el negocio, la ganancia del primer mes de enero, como primicia, tratando de enfocar de que todo el resto del año Dios se encargaría de traerles y llenarles sus graneros de bendiciones si cumplían con las primicias. Y bueno, ese es un tema de los que hoy se enseñan y mucha gente hasta está siendo enseñada de una manera en que las primicias siguen vigentes hoy como garantía de la bendición de Dios. Y una vez más es parte del error creer que las primicias promueven a Dios mismo para que Dios derrame bendiciones a quien da las primicias. En otras palabras, una bendición condicionada a través de una primicia. Y bueno, entonces, hermanos, siempre les comparto que las escrituras deben de ser leídas en su contexto histórico. El contexto siempre será lo que marcará el rumbo de interpretar saludablemente un texto bíblico. Y esa es la propuesta esta mañana también, ir al contexto para saber qué estaba diciéndole Dios a su audiencia original, qué era lo que quería compartirles a ellos, qué demandaba de ellos, cuál era el propósito, el objetivo de las primicias.
Por supuesto, cuando llegamos a entender esto en el contexto histórico, ahora nos preguntamos qué nos quiere decir a nosotros estos textos bíblicos en cuanto a las primicias. Iglesia, hermanos, es sorprendente que nosotros en nuestro contexto hoy tenemos tantos medios y también facilidades para comprobar la verdad, sean tan pocos los interesados en buscarla. Lamentablemente muchísima gente está siendo hoy manipulada sencillamente porque no se toman la molestia de comprobar si lo que le enseñan es verdad o, mis hermanos, es una evidente mentira. Nosotros como Iglesia Cristiana Comunidad Quirios estamos comprometidos con la predicación de la verdad. Tomamos la decisión no solo de exponer la verdad, sino también denunciar y combatir las falsas doctrinas y herejías, como venimos haciéndolo desde hace bastante tiempo en nuestra iglesia. Hace un poco de tiempo leí un sermón en internet que decía de la siguiente manera: las primicias son una demanda divina. Y luego decía, nadie está eximido de dar sus primicias. Ese era el argumento fundamental de ese sermón. En la actualidad, entonces, las primicias se dan a los ministros que Dios tiene al frente de su grey, o llámese la iglesia. Por supuesto, hermanos, utilizan textos fuera de contexto como pretexto para afirmar que las primicias son el sueldo del primer mes, por ejemplo, y que pertenece al pastor por completo. Por esta razón, hermanos, comencemos aclarando qué son las primicias. Tenemos que empezar por este argumento. ¿Qué son las primicias? Y mis hermanos, como siempre, si queremos saber la verdad, debemos recurrir a la palabra de Dios. Pues para eso nos ha sido dejada la palabra de Dios. Quiero invitarles, mis hermanos, en esta mañana, que si tiene cerca su Biblia, o su teléfono, no sé, su tablet, tampoco sé, pero su Biblia, quiero que busque en el libro número 5 del Antiguo Testamento, que es el libro de Deuteronomio, escrito por Moisés. Y le invito para que vaya al capítulo 26 y vamos a leer los primeros 11 versículos. Permítame en esta mañana compartirles esta lectura de la palabra del Señor. Bueno, si ya lo buscó, leo para ustedes, sígalo ahí con su vista, o si no, escúcheme en esta mañana con atención. La escritura dice así: y sucederá que cuando entres en la tierra en el Señor, que el Señor tu Dios te da por herencia, tomes posesión de ella y habites en ella. Noten, mis hermanos, que el énfasis está cuando entres a la tierra. O sea, cuando Dios dio esta palabra todavía no habían primicias, sino sería para algo futuro, cercano, cuando ya estuvieran en la tierra de Canaán. Bien, cuando ya estuvieran en la tierra, ¿qué tenían que hacer? Bueno, aquí tenemos la instrucción de parte de Dios. Tomarás las primicias de todos los árboles del suelo que recojas de la tierra, y por supuesto dice que el Señor tu Dios te da. Y las pondrás en una canasta e irás al lugar que el Señor tu Dios escoja para establecer su nombre. Y luego sigue diciendo, y te presentarás al sacerdote que esté en funciones en esos días y le dirás.
Y mire lo que este judío tenía que declarar cuando traía estas primicias. Declaro hoy al Señor. Eso era lo que decía. Declaro hoy al Señor mi Dios, que he entrado en la tierra que el Señor juró a nuestros padres que nos daría. Entonces el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar del Señor tu Dios. Y responderás y dirás delante del Señor tu Dios. Y esto era lo que iba a decir. Mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto y residió allí, siendo pocos en número, pero allí llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Entonces clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres, y el Señor oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción. Vio nuestro trabajo y vio nuestra opresión. Y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran terror, con señales y milagros. Y nos ha traído a este lugar y nos ha dado esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Ahora he traído las primicias de los frutos de la tierra que tú, oh Señor, me has dado. Entonces las pondrás delante del Señor tu Dios y adorarás delante del Señor tu Dios. Y te alegrarás tú y también el levita y el forastero que está en medio de ti. Escuche bien, mis hermanos, por todo el bien que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a tu casa. Esa es la lectura, mis hermanos, en esta mañana. Y como podemos comprobar, hermanos, por este pasaje, se trata de un texto histórico en el que Dios demanda a los descendientes de Jacob que se acordasen de su liberación de Egipto y presentaran ofrenda a Dios por sus beneficios. Escuche bien, aquí está el origen de esta ofrenda de primicias. Ellos debían de acordarse de su liberación de Egipto y presentaran ofrenda a Dios por sus beneficios. O sea, tenía que ver con gratitud, con agradecimiento de un hecho que Dios ya había hecho. Note que hoy el uso de la primicia es: si quiere bendición, traiga la primicia. Si quieres prosperidad, hoy tienes que traer la primicia. Y aquí más bien lo que encontramos en el texto es que ellos, agradecidos por lo que Dios había hecho con ellos en Egipto, un recordatorio, mis hermanos, un recordatorio de presentarle a Dios una ofrenda por agradecimiento por la liberación de Egipto. Ahora escuche bien. Es importante notar que ni la ley establecía cantidad máxima ni tampoco mínima. Escuche bien. Aquí no era un asunto de cantidad, de un máximo, ni siquiera de un mínimo. Más bien se trataba de una ofrenda simbólica mediante la cual se le manifestaba el respeto a Dios por sus beneficios. Es importante señalar, mis hermanos, que ni la ley establecía cantidad máxima
ni tampoco mínima. O sea que las primicias iban a variar independientemente de cada judío, y todo estaba basado en el producto de la cosecha, en donde era variable lo que cada uno podía traer, mientras hoy sí se establecen cantidades de dinero cuando se establecen primicias hoy delante de Dios por algunos predicadores. Hermanos, se trataba más bien de una ofrenda simbólica, escuche bien, simbólica, mediante la cual se le manifestaba el respeto a Dios por sus beneficios ya adquiridos, no que iban a adquirir. Entonces, como una respuesta hoy a los que piden primicias, debo decir que las primicias eran una demanda divina, sí, por supuesto, pero para el pueblo de Israel, no para la iglesia. Esto nada tiene que ver con la iglesia de Jesucristo, hermanos. Lo que podemos aprender de pasajes como este es que no debemos olvidarnos del Señor nuestro Dios, ni de sus beneficios. Hermanos, que debemos honrar a Dios, por supuesto, sí, y debemos hacerlo con ofrendas voluntarias y no obligatorias. Permítanme leer otro texto en esta mañana, o le invito para que vaya conmigo a su Biblia. Busque el libro de Ezequiel, profetas mayores, y busque el capítulo 20 de Ezequiel y vaya al versículo 40. Y entonces Dios, hablándole a un pueblo o a su pueblo, diciéndole así: pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel. Note bien, toda la casa de Israel, toda ella en la tierra. Allí los aceptaré, a Israel por supuesto, y allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones con todas vuestras cosas consagradas. Hermanos, iglesia, no hay ningún texto que muestre que Jesús recibió primicias, ni que Pablo enseñara a la iglesia a dar primicias, ni que las hubiera recibido, ni ninguno de los apóstoles. Otro texto que quisiera mencionar en esta mañana es el libro de Ezequiel otra vez, pero esta vez vaya al capítulo 44 y versículo 29 al 31. Dice así: comerán la ofrenda de cereal, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Toda cosa consagrada en Israel será de ellos. Y las primicias de todos los primeros frutos, de todo, y de toda clase de ofrenda de vuestras ofrendas serán para los sacerdotes. También daréis al sacerdote las primicias de vuestras masas para que haga reposar una bendición sobre vuestra casa. Los sacerdotes no comerán el cuerpo muerto o despedazado de ninguna ave ni de ningún animal. En este pasaje, hermanos, Dios está hablando de los sacerdotes de Israel. Y ciertamente, aquí, Dios concede las ofrendas de las primicias a los sacerdotes. Pero no podemos tomar este texto y decir hoy de que los pastores son los sacerdotes de Dios. No podemos decir eso. ¿Por qué? Porque el sacerdocio es universal hoy
todo el pueblo de Dios es conocido como real sacerdocio de Dios. Y entonces toda la iglesia es sacerdote de Dios. Tampoco demanda cantidad alguna como hacen los que actualmente, demandando sueldos de principio de año, de inicio de algo. No existe eso. Hermanos, ahora yo quiero que usted me ponga atención ahora a esto que quisiera decirle. Si nosotros leemos el contexto de este pasaje, de Ezequiel 44:29, llegaremos a la conclusión de que si esta ofrenda sigue en vigor, llámese la ofrenda de primicias, también lo estarían las ofrendas y el sacrificio por el pecado. Algo, por supuesto, que el sacrificio de Cristo abolió. El libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 11 al 14, dice así: pues como está escrito, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, hermanos, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Si tuviésemos que presentar primicias, hermanos, también tendríamos que ofrendar por el pecado, haciendo nulo el sacrificio de Cristo. Ahora, mis hermanos, esto es muy importante y es como volverles a poderles compartir la idea, una perspectiva completamente agrícola que Dios había establecido para su pueblo para cuando pudieran entrar a la tierra prometida. Y por eso quiero volverles a animar a que busquen su Biblia, el libro Levítico, capítulo 23, y leer del versículo 10 hasta el 14. Y una vez más leo para ustedes, mis hermanos. Escuche. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando entréis en la tierra que yo os daré, y seguéis su mies, entonces traeréis al sacerdote una gavilla de las primicias de vuestra cosecha. Dice: y él mecerá la gavilla delante del Señor, a fin de que seáis aceptados. Escuche bien. El día siguiente al día de reposo, el sacerdote la mecerá. El mismo día en que meciere la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto como holocausto al Señor. La ofrenda de cereal será de 2/10 de un efá de flor de harina mezclada con aceite, ofrenda encendida para el Señor, como aroma agradable con su libación, acompañada de 1/4 de hin de vino. Escuche bien, hasta ese mismo día, hasta que hayáis traído la ofrenda de vuestro Dios, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga tierna. Estatuto perpetuo será para todas vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Ahora, hermanos, déjeme poderle decir algo también en esta mañana. En el calendario agrícola de Israel, escuche bien, en el calendario agrícola de Israel,
La cebada era el primer cereal que se cosechaba en Palestina y comenzaba a madurar al principio, escuche bien, al principio de la fiesta de los panes sin levadura. La presentación de las primicias era parte de la celebración de los días de los panes sin levadura. Estamos hablando de esta fiesta entonces. Y la ocasión de esta fiesta, la presentación de estas primicias, se realizaba el día 16 del mes de abril, Abib, que era el segundo día, escuche bien, que era el segundo día de la fiesta de los panes sin levadura. Levítico 23:11. Dice, y él mecerá la gavilla delante del Señor, a fin de que seáis aceptados. El día siguiente, al día de reposo, el sacerdote la mecerá. El día 14 se marcaba cierta porción de un campo de cebada para ser cortada en preparación de la presentación del día 16. Ahora, estas ofrendas para la fiesta, mis hermanos, podemos hacer la pregunta, ¿qué ofrendas se ofrecían en la presentación de las primicias? Entonces respondemos, la ofrenda era un cordero macho perfecto, una oblación mezclada con aceite y una libación, versículos 12 y 13. Y viene y hacemos otra pregunta. ¿Podía Israel consumir de sus cosechas si no se realizaba esta presentación de la gavilla como primicia? El versículo 14 dice que no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Así que mientras no se realizase esta ceremonia, Israel no podía usar para su consumo el fruto de los campos. Y entonces, hermanos, tenemos que pensar ahora en el significado de esta ofrenda. Entonces la pregunta es, ¿cuál era el significado al presentar esta gavilla ante el sacerdote en el santuario donde se manifestaba la presencia de Dios? Hermanos, la gavilla tenía la intención de reconocer que todas las cosechas, todos los frutos del campo, escuche bien, era producto del Señor. El sacerdote agitaba una gavilla de este cereal, o sea, la cebada, ante el altar de Dios en reconocimiento de que todo era suyo. Mis hermanos, la gavilla como primicias era una actitud de gratitud de Israel hacia Dios. Ellos querían decir, Señor, gracias por las abundantes cosechas de los campos, no para tenerlo, sino porque ya lo habían tenido. Gracias por la cebada, gracias por el trigo que hoy tenemos. No daban una primicia esperando hacia el futuro. No era una primicia para resolver un problema económico futuro. No, era un agradecimiento por lo que ya el Señor les había dado. Hoy te traemos los primeros frutos de lo que es tuyo. Mis hermanos, ellos querían decir, Señor, gracias por las abundantes cosechas de los campos. Gracias por la cebada, gracias por el trigo. Hoy te traemos los primeros frutos de lo que es tuyo. Te traemos las primicias de tus bendiciones. Reconocemos que todo es tuyo, te traemos lo mejor. Hermanos, escúcheme bien. Si usted es una persona que apenas inició un negocio, demuéstrale a Dios gratitud.
Mi hermano, si usted es alguien que acaba de encontrar un nuevo trabajo, demuestra gratitud al Señor. Hermano, si usted es un estudiante que terminó la carrera y ya tienes trabajo, agradécele al Señor. Esto es algo que podemos hacerlo todos los días. Siempre hemos dicho que el Antiguo Testamento debe ser interpretado a la luz del Nuevo Testamento. Siempre el Antiguo Testamento ha sido como una sombra y la explicación la tenemos en el Nuevo Testamento. Recuerden, mis hermanos, no podemos leer el Antiguo Testamento alejados del Nuevo Testamento. Caeríamos en errores doctrinales acerca que muchos han caído hoy. El Nuevo Testamento siempre será la luz para alumbrar lo que quería Dios enseñarnos en el Antiguo Testamento. Esto es lo que podemos llamar como la cristología, hablando de una manera teológicamente. La cristología de las primicias, por decirlo así. Hermano, la cristología de las primicias del Antiguo Testamento, una gran respuesta la vamos a tener en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 23. Recordemos, mis hermanos, que los israelitas presentaban la primera gavilla de la cosecha de la cebada al sacerdote, quien la mecía ante el Señor como una promesa de la cosecha completa que seguiría. El día 16 de abril se celebraba esta ceremonia. Ahora déjeme decirle 3 cosas importantísimas aquí. La Pascua se celebraba el día 14, o sea, hablemoslo así, ocurrió el viernes. El día 15 iniciaba la fiesta de la levadura, ocurrió en sábado. Y el día 16 se ofrecían las primicias, ocurrió en domingo. Y por esto decimos Cristo las primicias. Hermanos, Jesucristo es el Cordero de la Pascua, que derramó su sangre para redimirnos. El apóstol Pablo vio la resurrección de Cristo como la primicia del día de la resurrección mayor. Permítame leerles en esta mañana 1 Corintios capítulo 15, del versículo 20 al 25. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Escuche bien y mire lo que dice. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Hermanos, iglesia, Jesús se describe a sí mismo como el grano de trigo que cayó en la tierra y murió, y que podría brotar y llevar mucho fruto. Jesús dijo a sus discípulos: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Juan capítulo 12, versículo 23. La hora de su glorificación fue su crucifixión y su resurrección.
Hermano, la fiesta de las primicias era el tercer día después de la Pascua. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de la resurrección al tercer día de su muerte. Hermanos, Cristo es el primer representante de toda la cosecha de la resurrección que tendrá lugar cuando Él regrese. Aleluya. El día en que se levantó de entre los muertos, Jesús dijo a María: deja de aferrarse a mí, pues no me han subido el Padre, mas ve a mis hermanos y dile: suéltame, porque aún no he subido mi Padre, pero ve a mis hermanos y dile: subo mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la noticia de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Juan capítulo 20, versículo 17. Nuestro gran sumo sacerdote, hermanos, mecía la primicia de la cosecha de su resurrección. Y sería la cosecha de la resurrección. Nuestro Señor Jesucristo está en la presencia del Padre en el cielo como el representante de toda la iglesia que todavía está en el campo esperando la cosecha. Los primeros frutos son un testimonio vivo de la soberanía de Dios y le dice al mundo que observa: porque yo vivo, vosotros también viviréis. La tumba está vacía. Jesús resucitó de entre los muertos, Él está vivo. Él es el primero en levantarse de entre los muertos a la espera de una cosecha mayor. Sí, hermano, Jesús es la primicia designada por Dios, el Padre, hasta el día cuando Él vendrá otra vez para reunirse con sus redimidos. En un gran día de resurrección, Él recogerá la cosecha de la tumba de todos los que han sido puestos para descansar en la tumba y reunirá a todos los que están vivos y que permanecen en una gran cosecha de todos los redimidos de todas las edades. El apóstol Pablo declaró este próximo y gran evento con estas palabras en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y mis hermanos, si esa gran expectación no fue suficiente o no fuera suficiente, el apóstol Pablo nos habla sobre otra gran primicia que ya hemos experimentado. Mis hermanos, el apóstol Pablo le escribió a los cristianos en Roma. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Romanos capítulo 8 y versículo 23. Ellos, mis hermanos, los apóstoles, ellos tenían las primicias del Espíritu, ya que a ellos fue dada la promesa del Espíritu Santo.
Usted puede leer Juan capítulo 14, versículo 15 y 16. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y Jesús les dijo, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. También el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 49. He aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre. Pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Y también, mis hermanos, pueden leer Hechos capítulo 1 y versículo 8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Mis hermanos, aunque ellos tenían el poder del Espíritu Santo, esto no significaba que no sufrían dolores de parto hasta ahora. Pablo dice que ellos también gemían dentro de sí mismos. Ellos también esperaban la redención de sus cuerpos, es decir, la libertad de este mundo de maldad para entrar al cielo glorioso. Hermanos, hemos recibido el pago inicial, la primicia del Espíritu Santo. Pero hay mucho más adelante. ¿Se imagina usted cómo será estar en el cielo en la presencia de Dios, el Señor, por toda la eternidad? Solo hemos probado lo que será cuando Él venga por nosotros. La presencia del Espíritu Santo garantiza la promesa. El apóstol Juan le fue permitido ver lo que está ocurriendo en el cielo alrededor del trono de Dios. Y él oyó el cántico nuevo que ellos estaban cantando alrededor del trono. Él vio al Cordero y a los que lo siguen donde quiera que él va. Y dice así Apocalipsis capítulo 14 y versículo 4. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Él camina con una corona de oro sobre su cabeza y una hoz aguda en su mano. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Lectura de Mateo capítulo 24, versículo 29. Mis hermanos, las primicias del Espíritu, Romanos 8:23. ¿Cómo debe entenderse la expresión las primicias del Espíritu? Mis hermanos, la frase primicias del Espíritu debía ser familiar para los lectores judíos y presumiblemente para los cristianos romanos, aunque muchos de ellos fueran gentiles. Cuando leemos Levítico capítulo 23 y versículos 10 y 11, requiere que israelitas traigan los primeros frutos de su cosecha como ofrenda al Señor. Como sabe cualquier jardinero, los primeros frutos constituyen la parte más deseable de la cosecha, porque se ha esperado tanto tiempo ese primer tomate o las primeras fresas de la estación. Dios siempre requería los frutos o animales más deseables como ofrendas. Escuche bien, mis hermanos, pero Pablo no, se refiere
a los primeros frutos que le damos a Dios, sino a los primeros frutos, escuche bien, que Dios nos da a nosotros. Primicias del Espíritu. Como los primeros frutos de una cosecha agrícola, los primeros frutos del Espíritu solo constituyen una pequeña parte de la cosecha, pero muestran la cosecha aún más grande que queda por recibir. Nuestro gemir es causado por el hecho que hemos experimentado el comienzo de nuestra adopción o redención, y anhelamos el momento en que podamos vivir su plena realización. Con esta metáfora de primeros frutos o la cosecha, es casi cierto que Pablo estaba pensando en la resurrección, la reunión de cuerpos resucitados. 1 Corintios 15:20. El don del Espíritu apenas es el comienzo del proceso que culminará con la resurrección, la redención del cuerpo. Iglesia, mis hermanos, entender la enseñanza del Nuevo Testamento en cuanto las primicias es fundamental para nuestra fe. Ahora déjeme decirle que mi persona en algún momento, algún hermano me ha dicho: pastor, aquí le traigo estos frutos, fueron los primeros que le recogí en un arbolito que tenía. Mis hermanos, eso no está mal. Pero esa acción de agradecimiento de alguien que quiere voluntariamente traer una ofrenda así, de esa manera, hoy. Pero hoy lamentablemente se ha utilizado esta ofrenda de primicia, donde muchos han dicho que siguen vigentes hoy, y hoy manipulan al pueblo de Dios para sacarle dinero a través de utilizar esta ofrenda que tenía su lugar en el Antiguo Testamento. Mis hermanos, lo que sí podemos rescatar es un llamado hacia la gratitud hoy. Si hoy no está vigente obligatoriamente esta ofrenda, pero cada vez que nosotros nos acercamos hacia la generosidad de dar, siempre debe llevar el principio de gratitud por lo que el Señor ya nos ha dado, y nunca para manipular a Dios de que Él me dará en el futuro. Mis hermanos, hoy podemos espiritualmente darle la primicia al Señor cada vez que abrimos nuestros ojos. Nuestra primicia es levantar nuestros ojos hacia el cielo y decirle: gracias, Padre, porque en este nuevo día estoy como una primicia dándote las gracias por recibir misericordia. Gracias al ver mi familia. Gracias por todas las cosas que me rodean. Gratitud. Mis hermanos, iglesia, sea agradecida con el Señor cada mañana cuando usted abre sus ojos. Que su primicia sea levantar sus manos, un canto, un himno, una alabanza, una acción de gracias, en decirle: gracias, Señor, como primicia. Y que esa sea la razón de nuestra vida, de cada día, de vivir plenamente agradecidos con lo que el Señor nos ha dado. Nunca mire lo que le ha dado a su vecino. No mire eso, mire solamente lo que el Señor le ha dado a usted. Sea agradecido con lo que usted tiene, con lo que el Señor le ha dado. Y sea generoso con el Señor, con todo lo que el Señor le ha dado. Bendiciones, iglesia, en esta mañana de domingo.
Y muy pronto estaremos juntos alabando y glorificando al Señor. Y antes de terminar, siempre un saludo para los hermanos de Cuba, hermanos de Upala, siempre recordándoles, orando, pidiéndoles que se cuiden, que guarden las medidas de salud y que muy pronto, el Señor nos permite, nos volveremos a ver. Bendiciones en Cristo Jesús para todos. Ministerios Internacionales Comunidad Quirios agradece su escucha en esta, una edición más de Predicaciones Dominicales. Esperamos contar con su colaboración para difundir la palabra de Dios en toda la tierra. Den gracias al Señor por todas las maravillas que hace. Proclámenlo a todas las naciones. Salmo 105:1. Un caluroso saludo y hasta pronto.